Nadie se va a salvar porque crea que Dios existe. El diablo sabe eso. Dice en Santiago y tiembla. Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Nadie, óyeme, nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Necesitamos conocer y creer lo que Él hizo a favor de pecadores por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo para resolver el problema de nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Todo lo que se requiere para recibir el regalo de la salvación es invocar a Cristo como Señor, confiando en la eficacia y suficiencia de su obra en la cruz. ¿Saben que hay personas que invocan a Cristo y no son salvos? Cada vez que tienen un problema, y sobre todo si es un problema serio, ¡ay, Señor! Ellos invocan. ¡Jesús, ayúdame! Pero no es de esa invocación que Pablo está hablando aquí. Para esas personas Jesús es como un paramédico. Ustedes que tienen un accidente de tránsito, esperan que llegue el 911, viene el paramédico, te atiende, te da los primeros auxilios, pero tú no tienes nada que ver con ese paramédico nunca más. Tú no lo vuelves a ver, probablemente. No es de esa invocación que Pablo está hablando aquí. Es aquel que decide levantar su bandera blanca de rendición y se somete voluntariamente a Jesús como Señor, confiando en su obra de redención. Vean otra vez el versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por paramédico, no, por Señor. Y no olviden que esa palabra significa Dios, amo, dueño, soberano, gobernante, todo aquel que confiesa con su boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, que Dios aceptó su obra en la cruz del Calvario, que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Si tú crees eso, serás salvo. Serás salvo. Pero ahora Pablo quiere mostrarnos el papel tan crucial que juega la predicación del Evangelio en este proceso, para que un pecador pueda creer en Cristo, invocar su nombre y ser salvo. Nadie puede invocar el nombre del Señor a menos que sepa quién es el Señor y lo que Él hizo para salvar a pecadores, y Él crea en esos hechos acerca del Evangelio. Creer, conocer, creer en los hechos del Evangelio. De ahí la primera pregunta de Pablo en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? No se puede invocar sin creer. Imagínate que tú estás en un río profundo. Hay algunos ríos aquí en República Dominicana, por lo menos cuando yo era chiquito eran profundos, y a veces se formaban remolinos y una persona fácilmente se podía ahogar. De hecho, a veces se topaban con arena movediza. Era peligroso. Ahora imagínate que tú estás en medio de un río, tú no sabes nadar, el río es hondo, estás en un remolino, te estás ahogando, y así rápidamente tú ves de un lado del río a un niño de 6 años que ayer fue que comenzó su primera clase de natación, y del otro lado a un salvavidas profesional que aparte de todo es tu amigo íntimo. ¿A quién tú vas a clamar pidiendo auxilio? ¿A quién vas a clamar? Antes de invocar el nombre de Jesús y pedirle que te salve, debes creer que Él es Dios, que se hizo hombre, que obedeció la ley de Dios perfectamente desde la cuna hasta la tumba, que siendo inocente murió en una cruz, que fue levantado de la tumba victorioso al tercer día para pagar así y justificarnos de nuestros pecados.
y entonces clamarle que te salve. Mira, mi hermano, mi amigo que estás aquí, si no conocemos esos hechos del Evangelio o no creemos en la veracidad histórica de esos hechos, ¿cómo voy a pedirle a Jesús que me libre de la esclavitud y de la condenación del pecado y me conceda como un regalo la vida eterna? ¿Cómo se lo voy a pedir? Hay personas que de verdad yo creo que son bien intencionadas. Quizás tú los has visto, que se colocan en la puerta de un centro comercial y a todo el que pasa por ahí le dice: Dios te ama, Dios te ama. Vuelvo y repito, probablemente son bien intencionados, pero déjenme decirles que eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Nadie se va a salvar porque crea que Dios existe. El diablo sabe eso, dice en Santiago, y tiembla. Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Nadie, óyeme, nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Necesitamos conocer y creer lo que Él hizo a favor de pecadores por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo para resolver el problema de nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Y no es que hay que ser un teólogo para salvarse, no hay que ser un teólogo. Estas son verdades muy sencillas del Evangelio. Lo que estoy diciendo es que se requiere un conocimiento esencial, un conocimiento fundamental de los hechos del Evangelio para creer, invocar y ser salvo. Somos pecadores. Merecemos el infierno, merecemos la condenación, ser condenados en el tribunal de Dios, pero el Dios hombre, Jesucristo, pagó por nuestros pecados. ¿Es difícil de entender? De manera que la salvación es por gracia, es por medio de la fe. Porque Dios hizo por medio de Jesucristo todo lo que había que hacer para conceder la salvación como un regalo a todo el que venga clamando por misericordia. ¿Es eso difícil de entender? Pero eso nos lleva de la mano a la siguiente pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Ven el punto? Ese conocimiento acerca de Jesús, acerca de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no se adquiere por intuición. No es que un día tú te levantaste y dijiste: ven acá, Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Y te pones a razonar y llegas a la conclusión de que Él murió por nuestros pecados. No, eso no pasa así. Nadie llega a ese entendimiento por intuición. Yo necesito oír el Evangelio para entender y creer en el Evangelio. ¿Y cómo vamos a escuchar? Dice Pablo, o por medio de la predicación. Tercera pregunta: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ven, yo no necesito un sueño, yo no necesito una visión para saber quién es Cristo, para saber lo que Él hizo para salvarnos. Yo necesito predicación. Ahora bien, hay un detalle extremadamente importante en la segunda pregunta que necesita más observación. Y mira, mi hermano, de verdad, si tú no te acuerdas de nada de este mensaje, pero te acuerdas de esto, yo me iré, medianamente satisfecho. Yo quisiera que tú recordaras todo el sermón, pero me voy a ir bastante satisfecho.
Lo que dice la segunda pregunta literalmente es lo siguiente: ¿cómo creerán en quien no han oído? Fíjense que yo sé que nuestras Biblias incluyen acerca de quién no han oído. ¿Cómo creerán en aquel acerca de quién o de quién no han oído? Pero lo que el texto griego dice literalmente es esto: ¿cómo creerán en quién no han oído? Mis hermanos, lo que voy a decir esto con calma, así tranquilo, para que no nos perdamos. Lo que Pablo parece estar diciendo aquí no es únicamente que tenemos la necesidad de escuchar acerca de Cristo durante la predicación para salvarnos, sino que necesitamos escuchar a Cristo. No es de Cristo, es a Cristo. Podemos traducirlo también de esta manera: ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Mis hermanos, predicar fielmente las Escrituras no es otra cosa que hacer oír la voz de Jesucristo desde el púlpito, porque este libro es su palabra, inspirada por su Espíritu. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12, el Espíritu de Cristo. Por eso es que Pablo le llama a este libro en Colosenses capítulo 3 versículo 16 la palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si yo escribo una carta, te envío una carta y alguien te la lee en voz alta y te explica algunas cosas de la carta que tú no entiendes, en cierto modo tú me estás escuchando a mí, no al que te está leyendo la carta. Tú me estás escuchando a mí. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Ya eso de por sí es extraordinario, pero eso no es todo. El Nuevo Testamento también nos enseña que cuando el Evangelio es predicado, Cristo, que está presente en su iglesia, Cristo mismo viene y comienza a aplicar su palabra en el corazón de sus ovejas, a hablarle a sus ovejas personalmente. Una pregunta: ¿en qué tú sueles pensar cuando tú estás pasando por algún tipo de aflicción, por algún tipo de dolor? ¿Hacia dónde normalmente tú diriges tus pensamientos? Esta pregunta es extremadamente importante, en primer lugar porque en este mundo dañado por el pecado vamos a tener que enfrentar muchas situaciones dolorosas y aflictivas, no porque estamos en medio de una pandemia, sino simplemente porque vivimos en este mundo, porque todavía no hemos llegado a la gloria. En el mundo tendréis aflicción, le dijo el Señor a sus discípulos hace 2000 años. Pero esta pregunta también es importante porque lo que te dices a ti mismo en tiempos de aflicción, ese diálogo interior que nosotros solemos tener cuando estamos en medio del dolor, es lo que va a determinar tu derrota o tu crecimiento espiritual en ese tiempo de prueba. Tu diálogo interior es lo que va a determinar o que salgas derrotado o que salgas fortalecido en ese tiempo de prueba. Yo les pido ahora que vayan conmigo a la primera carta del apóstol Pedro.
Una carta que fue dirigida precisamente a un grupo de cristianos que estaban enfrentando un montón de problemas, un montón de dificultades por causa de su fe. El sufrimiento es uno de los temas recurrentes de la primera carta de Pedro. Sin embargo, es sorprendente la forma como Pedro va entrelazando a través de toda su carta el tema del sufrimiento con la esperanza y el gozo que puede experimentar el creyente aún en medio del dolor y de la aflicción. Pedro nos enseña en este pasaje que lo mejor que podemos hacer en tiempos de prueba, si somos creyentes, es considerar el enorme privilegio que nosotros tenemos de ser cristianos. Y yo les pido que lean conmigo desde el versículo 3 hasta el versículo 12, aunque en esta mañana solamente vamos a estar considerando los versículos 10 al 12 del capítulo 1. Comencemos a leer desde el versículo 3. Dice el apóstol Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación. Tomen nota de esta palabra: para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente. Nota que Pedro no está diciendo en lo cual ustedes algún día, cuando salgan de este mundo, cuando lleguen al cielo, se van a regocijar. No, Pedro está diciendo, nosotros nos regocijamos en esa salvación aquí y ahora. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y noten otra vez el tiempo presente: y os regocijáis grandemente aquí ahora, con un gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación. Otra vez aquí está nuestro término: la salvación de vuestras almas. Es en ese contexto que ahora Pedro va a decir las palabras en las que vamos a meditar en esta mañana como preparación para la cena del Señor. Versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Mis hermanos, lo que Pedro nos está diciendo aquí podemos resumirlo básicamente de esta manera. Si bien es cierto que de este lado de la eternidad vamos a ser afligidos con diversas pruebas, ya fuimos librados del más grande de nuestros problemas. Ya disfrutamos de una gran salvación que sobrepasa por mucho todas las dificultades, todas las tribulaciones que vamos a tener que enfrentar en este mundo dañado por el pecado.
mi hermano, si tú eres creyente, yo no sé qué tú estás pasando ahora mismo, con qué problema tú puedes estar luchando. Si tú eres creyente, ya tú tienes algo demasiado glorioso que sobrepasa por mucho cualquiera de tus problemas. Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Nosotros tenemos un enorme privilegio por causa de la obra de Cristo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Tú y yo ya no tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios. Podemos morirnos tranquilos, porque Cristo pagó todos nuestros pecados por medio de su sangre. Ese era el más grande de nuestros problemas. Pedro nos dice en el capítulo 2, versículo 24, que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice que Cristo murió por los pecados una sola vez, un solo sacrificio, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y en el capítulo 1, versículos 3 al 4 que leímos hace un momento, Pedro dice: alaba al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Y yo repito, ninguna de las pruebas que nosotros tengamos que experimentar en este mundo dañado por el pecado nos pueden robar lo que ya tenemos en Cristo, esa herencia que nos espera en gloria. Somos inmensamente privilegiados. Y para probar su punto, Pedro se vale ahora de 3 argumentos sumamente impactantes. Y yo espero, es mi oración al Señor, que hoy tú salgas de este lugar sumamente animado, estimulado a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pedro nos dice en primer lugar que los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido entender y experimentar esa plenitud de salvación que nosotros ahora tenemos en Cristo. Dice en el versículo 10 acerca de esta salvación: los profetas del Antiguo Testamento, que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, una gracia del Evangelio que iba a venir a ustedes, inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos cuando ellos predecían los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchas profecías que anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo, que anunciaban de antemano las glorias de Cristo. A ellos se les concedió, dice Pedro, el privilegio de contemplar en la distancia lo que iba a suceder en el futuro con la llegada del Mesías. Y aunque ellos no tenían un claro entendimiento de todo lo que profetizaban, Pedro nos dice que hay al menos 5 cosas que los profetas del Antiguo Testamento sabían. A veces nosotros creemos que los creyentes del Antiguo Testamento sabían menos de lo que sabían. Es verdad que ellos no tenían la comprensión que tú y yo tenemos ahora, pero Pedro nos dice aquí que por lo menos había 5 cosas que los profetas del Antiguo Testamento entendían perfectamente. Primero, que Cristo iba a venir. Ellos sabían eso. Cristo iba a venir. Una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios iba a enviar un Salvador. Ellos sabían que Cristo iba a sufrir. Pedro está diciendo aquí que ellos sabían eso. Isaías 53, Salmo 22. El Salmo 22 abre con las palabras de Cristo en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y describe 1000 años antes de la crucifixión
con lujos de detalles lo que Cristo iba a padecer en la cruz. Impresionante. Ellos sabían que Cristo habría de venir. Ellos sabían que Cristo iba a sufrir. Ellos sabían que después del sufrimiento Cristo sería glorificado. ¿Ven? Ellos profetizaron del sufrimiento y de la gloria que vendría después. Cristo sería glorificado como Rey de reyes y Señor de señores. Ellos sabían que ese era el orden de los acontecimientos. Primero la cruz, luego la gloria. Primero el sufrimiento, luego la exaltación. Y ellos sabían que las cosas que Dios les estaba revelando acerca del Mesías no era primariamente para ellos, era para ti y para mí. Ellos sabían eso. Ellos no comprendían algunos aspectos de sus profecías, sobre todo, dice Pedro, en lo relativo al momento exacto, a las circunstancias en que esas cosas iban a suceder. Y es increíble, hermanos. Pedro nos dice que ellos escudriñaban sus propias profecías. ¿Ustedes lo leyeron ahí? Dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Ellos diligentemente inquirieron e indagaron en sus propias profecías. Me imagino a Isaías tratando de entender cómo era eso de que el siervo del Señor iba a cargar con nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Isaías estaba tratando de entender lo que él mismo acaba de escribir. Pero Pedro nos dice, mis hermanos, que Dios les reveló que ellos no se servían a sí mismos. ¿Vieron eso? Dice, a ellos les fue revelado que no se servían. Ellos no estaban, la palabra es diaconía, ellos no estaban haciendo esa labor diaconal de servirnos esa revelación, de servirnos esas profecías para ellos mismos. Ellos sabían que estaban ministrando para una generación futura, para ti y para mí. Ellos sabían eso. A nosotros que vivimos en una época posterior al cumplimiento de estas profecías, versículo 12, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio. Ellos estaban sumamente interesados en saber más acerca del momento, acerca de las circunstancias en que iba a aparecer el Mesías, pero le faltaban piezas para poder armar el rompecabezas. Le faltaban piezas para ellos poder contemplar el cuadro completo de lo que estaban profetizando, porque, mis hermanos, no era para ellos primariamente, era para nosotros. Los creyentes del nuevo pacto tenemos un privilegio mucho mayor que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Si tú eres un verdadero creyente, tú estás en una posición más privilegiada que Isaías. Estás en una posición más privilegiada que Jeremías, que Daniel, que Ezequiel, que cualquiera de los profetas. Déjenme hacerles una pregunta un poco trucada. ¿Quién fue el último profeta del Antiguo Testamento? Oh, pastor Malaquías. No, respuesta incorrecta. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Aunque él aparece en el Nuevo Testamento, él es el último de los profetas que profetizó en el contexto del Antiguo Pacto, de la revelación antiguo testamentaria. Juan el Bautista no solamente fue el último de los profetas, sino que Cristo dice en Mateo capítulo 11, versículo 11, que él fue el más grande de los profetas. De lo nacido de mujer, dice el Señor,
nunca se ha levantado uno más grande que Juan el Bautista, porque a él le tocó ser el precursor del Mesías. Pero ahora escuchen, mis hermanos, a pesar de la grandeza de Juan el Bautista, Cristo añade en el versículo 11 que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El más pequeño. El cristiano que pasa más desapercibido en la iglesia. El que tal vez piensa que tiene menos dones. El menos prominente. Ese que probablemente mucha gente en la iglesia ni conoce. Dice Jesús que ese cristiano disfruta hoy de privilegios más grandes que los de Juan el Bautista. Nosotros tenemos un entendimiento del plan de salvación que ninguno de esos profetas tuvo. Ya Cristo vino, ya murió en la cruz, ya resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre. Nosotros contamos ahora con el tesoro de tener en nuestras manos toda la revelación escrita de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y bienaventurados vuestros oídos porque oyen, porque muchos profetas y santos desearon ver lo que ustedes, muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ellos habrían querido tener la comprensión que nosotros tenemos hoy de la gran salvación que Cristo compró para nosotros al precio de su sangre. Podemos suponer que todos esos creyentes del Antiguo Testamento que ahora están en el cielo en alma, tienen ahora probablemente un entendimiento más claro del Evangelio, de la salvación, de lo que tenían cuando ellos estaban vivos en la época antiguo testamentaria. Así que muy probablemente Abraham, Moisés, David, Jeremías, Ezequiel saben ahora que tú y yo tenemos libre acceso al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. ¿Sabes qué? Tú y yo entramos en el lugar santísimo cada vez que nos postramos delante del Señor y decimos: Abba, Padre. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, Hebreos 4:16, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y más adelante, en la misma carta a los Hebreos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne que fue partida en la cruz. Y puesto que tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos. ¿A dónde? Al lugar santísimo. ¡Qué privilegio! Los creyentes del Antiguo Testamento probablemente saben ahora que tú y yo disfrutamos de una mayor amplitud de la obra del Espíritu Santo, que conocemos con más detalles el plan redentor de Dios, porque ya tenemos una revelación completa. Y yo no sé cómo piensan y sienten los creyentes del Antiguo Testamento que ahora están en la presencia del Señor, pero es muy probable que su reacción sea algo como esto: ¡wow! Si nosotros hubiéramos tenido los privilegios que estos cristianos tienen. ¡Wow! ¡Qué privilegio! De verdad, mi hermano, ¿alguna vez tú has pensado en eso? Que Abraham, Moisés, David, Jeremías hubiera soñado con tener lo que tú tienes. Entender lo que ahora puedes entender leyendo tu Biblia. Mira, mi hermano, ninguna de las dificultades que nosotros hemos padecido, estamos padeciendo o tendremos que padecer en nuestro peregrinaje al cielo se puede comparar con el privilegio y las bendiciones espirituales que ahora tenemos en Cristo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Déjame hacerte una pregunta. Si el Señor
te diera a escoger en esta mañana entre una vida sin dificultades, sin problemas económicos, sin enfermedades, sin COVID-19, sin ningún problema con tu esposo o con tu esposa, sin ningún problema con tus hijos, una vida casi perfecta, pero sin Cristo, ¿qué tú escogerías? Bueno, mira, para un verdadero cristiano la respuesta está más clara que el agua. No, prefiero la enfermedad, el problema económico, problema con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Prefiero padecer de COVID, prefiero estar entubado en una clínica, pero con Cristo mi Señor. Esa es la respuesta de cualquier creyente. Miren, mi hermano, no importa el precio que tengamos que pagar por seguir a Cristo, no importa las dificultades que tengamos que enfrentar en este mundo caído, no existe en todo el universo absolutamente nada que podamos comparar con la gloriosa salvación que nosotros disfrutamos aquí y ahora, y las glorias que experimentaremos cuando Cristo regrese en gloria. Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente, cualquiera que sea, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pero Pedro nos dice también, en segundo lugar, que si hoy podemos disfrutar de esta gran salvación, de ese entendimiento, de tener a Cristo en nosotros, es porque Dios envió al Espíritu Santo que inspiró a los profetas para que nosotros hoy podamos creer en Cristo. Versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. El mismo Espíritu que inspiró a los profetas y que Pedro le llama aquí el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, fue el mismo Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento, y es el mismo Espíritu que actuó en nosotros con poder por medio de la predicación del Evangelio para que hoy tú y yo podamos ser creyentes. El mismo Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera abierto tu entendimiento a través de la predicación de la palabra de Dios, todavía estarías muerto en tus delitos y pecados. Fue por la obra del Espíritu en ti, a través de la predicación de la palabra, que hoy disfrutas el privilegio de ser cristiano. Dios envió a su Espíritu desde el cielo para que aplique la salvación de Cristo en tu corazón. No olvides eso cuando estemos participando hoy de la cena del Señor. Dios te amó de tal manera que te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueras suyo y de nadie más, aún sabiendo de antemano que de haber sido por ti o por mí, nunca habríamos escogido a Dios. Nunca. Éramos enemigos, nunca habríamos escogido a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando Cristo nos dio vida. Efesios capítulo 2 versículo 1. Éramos enemigos cuando fuimos reconciliados, dice Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 10. Y aún así Dios te amó. Aún así Dios te escogió. Desde antes de la fundación del mundo te llamó por nombre, y 2000 años después envió su Espíritu Santo directamente a ti para que te salvara, para que abriera tu entendimiento, para que pudieras comprender el Evangelio. Dice el apóstol Pablo que Dios
que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tal vez estabas en una iglesia, un amigo te invitó, un familiar te invitó, tal vez habías oído el evangelio muchísimas veces y nunca habías reaccionado, y el mismo Dios que en Génesis capítulo 1 versículo 3 dijo: sea la luz, envió a su Espíritu Santo. Él vino a ti, dijo: sea la luz, y de repente tú viste lo que nunca antes habías visto, que eras un pecador merecedor del infierno, pero que Jesucristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y fue así como tú viniste de la muerte a la vida. Qué gloriosa salvación. Fue el Señor que envió que alguien te predicara el evangelio. El Señor movió a alguien que te predicara. Fue el Señor que envió su Espíritu Santo para que cambiara tu corazón de piedra en un corazón de carne, para que tú pudieras venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi hermano, recuerda eso cuando estemos celebrando la cena del Señor. Pero todavía Pedro no ha terminado. Pedro le dice a estos creyentes: sí, yo sé que ustedes están sufriendo, yo sé que ustedes están en medio del fuego de la prueba, pero miren, los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido tener el privilegio que ustedes tienen. 2, el Señor envió su Espíritu Santo para que inspirara a los apóstoles para que escribieran el Nuevo Testamento, luego envió a alguien que te predicara y luego usó a su mismo Espíritu para que te abriera los ojos. Pero en tercer lugar, ahora Pedro nos dice que la salvación que tú y yo tenemos ahora nunca deja de sorprender a los ángeles. La salvación que tú y yo tenemos ahora nunca deja de sorprender a los ángeles. Mira el versículo 12. A ellos les fue revelado, a los profetas, que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Hay dos palabras claves aquí: anhelan y mirar. La primera significa desear fervientemente. Pedro dice aquí: los ángeles desean fervientemente mirar algo. Y la palabra que se traduce como mirar es un verbo compuesto que significa literalmente inclinarse para ver algo con atención. Un comentarista la traduce como un impulso irresistible de ver algo que no se satisface fácilmente. Un impulso irresistible. No se trata de una observación casual y descuidada. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que los ángeles en el cielo se ponen de puntillas, los ángeles en el cielo se inclinan a mirar, porque ellos desean con pasión y con fervor observar el resultado de esa gran salvación que nosotros tenemos en Cristo. Un comentarista lo dice de esta manera: los ángeles tienen una curiosidad santa para entender el tipo de gracia que nunca experimentarán. Los ángeles santos, obviamente, no necesitan de la salvación. Cristo no murió por ellos. Cristo no vino por ellos. Así que ellos están asombrados por una salvación que no experimentan personalmente. Ellos contemplan extasiados la sabiduría de Dios al ver en la iglesia el resultado de la sangre de Cristo derramada en la cruz, a pesar de que ellos mismos no pueden experimentar esa salvación en sí mismos. Ellos se gozan cada vez que un pecador se arrepiente, en Lucas capítulo 15 versículo 10.
Pero al mismo tiempo, el autor de la carta a los Hebreos nos recuerda que Cristo no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hebreos 2:16. Cristo no vino a socorrer a los ángeles. Él vino a socorrernos a nosotros. Y eso es lo que Pedro está resaltando aquí. Los creyentes del nuevo pacto disfrutamos de un privilegio mayor que el de los profetas del Antiguo Testamento y mayor que el privilegio que tienen los ángeles en el cielo. ¿Tú has pensado en eso alguna vez? ¿Tú te imaginas lo increíble que sería poder volar como los ángeles? Yo me imagino, niños, que a ti te encantaría eso. Se mueven. ¿Tú te imaginas lo que sería eso? O tener el poder que tienen los ángeles. Dice en el Antiguo Testamento que en un momento dado que los asirios atacaron al pueblo de Israel, un ángel del Señor mató 180,000 asirios en una noche. ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¿Y sabes qué? Esos ángeles contemplan desde el cielo con asombro lo que tú y yo tenemos en Cristo. Me imagino que tal vez los ángeles pensarán, y ellos estarán entendiendo lo que tienen. Porque ellos adoraban al Hijo de Dios antes de encarnarse. Ellos saben que Él es Jehová de los ejércitos. Ellos saben que Él es el Dios todopoderoso, y de repente lo ven hacerse bebé en el vientre de una virgen en Belén, y nacer en un establo y morir en una cruz. Y los ángeles dicen: ¡Oh! Ese es mi Señor. Un himno que cantábamos cuando estábamos recién convertidos decía en una de sus estrofas: con potestad sin igual en el cielo Él gobernaba, los ángeles su voluntad siempre cumplían, pero un día lo vieron cargar la cruz por la senda de dolor y muerte. Por ti murió, por mí murió. ¡Oh, qué gran salvación! Los ángeles están viendo a su Señor. Tú tienes un privilegio más grande que Isaías, Jeremías, Abraham, Moisés. Tú tienes un privilegio más grande que los ángeles, mi hermano. Y ni hablar si nos comparamos con la gente del mundo que no conocen al Señor. Ni hablar. Por más privilegios terrenales que ellos tengan. Mira, piensa en los hombres de más influencia, de más poder, en los más ricos y famosos del planeta. Toma todo lo que ellos tienen y ponlo en una balanza, y lo que tú tienes pesa 1000 veces más. Lo que ellos tienen es basura, dice el Señor. Basura. Toda la fortuna de Bill Gates, basura. Toda la influencia y el poder de George Soros, basura, comparado con lo que tú tienes.